Bienvenidos a otro episodio de Te lo explico Puerto Rico, tu senador Ángel Toledo López, para tocar estos temas que pueden ser un poquito complejos, desmenuzarlos de manera que tú llegues a tu conclusión. El asunto de Irán se está arreciando un poco y el conflicto en el que han entrado Estados Unidos e Israel con Irán realmente requiere que discutamos por qué esto se está dando, de qué manera va a evolucionar y cuáles pueden ser las posibles implicaciones para Puerto Rico. Siempre ten cuidado con la información que consumes porque hay información dando vuelta que realmente se distancia de lo que está pasando de verdad. Y a mí me interesa que tú tengas la información correcta al día y que realmente puedas llegar a tus conclusiones sobre lo que está pasando no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. Cada una de estas situaciones tiene alguna implicación para diferentes países y definitivamente para Estados Unidos, obviamente Puerto Rico, tiene impacto también. Vamos a discutir cada una de estas cosas, pero acompaña a la pizarra que yo te lo explico Puerto Rico. Vente. Como habíamos dicho antes, la situación de Irán realmente pica y se extiende, pero es importante que tengamos claro que esta situación no es nueva. Este conflicto entre Estados Unidos, Israel, Irán y otros aliados contra Irán realmente lo que ha hecho es cobrar más notoriedad en este momento, pero es importante reconocer que han intentado en muchas ocasiones hablar con Irán precisamente para lograr una desescalada en el asunto de las bombas nucleares. Fíjense que la batalla que se da ahora no se da por pura casualidad, no se da simplemente porque sí. Se da porque durante bastante tiempo han estado dialogando con Irán para lograr que ellos, uno, dejen de comprar material que permita la fabricación de bombas nucleares y dos, se pueda promover una desescalada, o sea, que baje de nivel, que desaparezca el almacenamiento nuclear con el que Irán definitivamente puede atacar a otros países. Pero ¿por qué esto es un peligro? Usted dice, bueno, pero es que incluso me lo han dicho, pero es que hay otros países que tienen bombas nucleares y nada de esto ha ocurrido, porque ninguno de esos países ha amenazado recientemente a otros con atacarles si ellos no hacen lo que se está diciendo. O sea, en este momento lo que estamos diciendo es que Israel, Estados Unidos y una gran cantidad de aliados se ha enfocado en el tema de Irán porque Irán en el pasado mes y quizás un poco más ha estado hablando de cómo va a utilizar las bombas nucleares para atacar directamente a muchos países que no solamente se limitan a los que están dentro de su alcance. Ahora, date cuenta de un punto muy particular. Dentro de Medio Oriente normalmente hay países que son muy solidarios. Puede ser por temas de religión, puede ser por temas de región. Y yo no sé si tú te has dado cuenta que ninguno de esos países recientemente ha levantado voz para defender la postura de Irán. Un Libia, Siria y otros tantos que normalmente podrían levantar la voz y aliarse con Irán, en este momento no lo han hecho. De igual manera, sabemos que China tampoco ha hecho expresiones particulares sobre cómo hay que respaldar las posturas de Irán. Ahora mismo, el único que lo hizo así medio livianamente en términos de las potencias mundiales fue Rusia. Y básicamente Putin lo que dijo fue que no respaldaba digamos, el conflicto o las actividades bélicas contra Irán, pero fuera de eso, no ha hecho expresión alguna en relación con aliarse para atacar a nadie. Claro, otro punto particular que tenemos que considerar: Alemania, Francia, Reino Unido, todos han hecho expresiones contundentes de aliarse con Estados Unidos e Israel para proteger a sus respectivos países. Así que fíjense cómo el mundo ha empezado a reorganizarse en una situación que se supone que es no una guerra,
sino un conflicto que se ha provocado supuestamente para tratar de bajar el nivel de consumo nuclear que tenía Irán. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? Y aquí es donde realmente tenemos que ponernos una interrogante para mí grande, porque realmente la intervención de Israel, la entrada de Estados Unidos y ese ataque directo a Irán tenía que ver solamente con el tema de la desescalada nuclear. Pues mira, yo me atrevería a decir que en parte sí, me atrevería a decir que en parte tiene que ver con tratar de mantener una paz mundial, porque tienes a un país que parece no tener control con el tema de la utilización de armas nucleares y las amenazas que pueden hacer. No olvidemos que Irán, más o menos para finales de la década de los 70, particularmente en el 1979, cambia, hay una revolución y cambia de un sistema de gobierno bastante libre a un sistema puramente teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la religión dentro de un único líder fuerte cobra muchísima importancia y todo lo que se hace gira en torno a esa religión. Tan pronto entró el sistema teocrático, inmediatamente le quitaron privilegios a las mujeres, las obligaron a utilizar unas vestimentas ojo, sí hay algunas mujeres que están dispuestas a utilizarlas, incluso que respaldan el régimen teocrático, pero hay otras tantas que no. Y durante todo este tiempo, desde el fin del 79 hasta el día de hoy, han estado expresándose en contra de estas políticas totalitarias que les obligan a salir de la universidad, a mantenerse ajenas a, digamos, a la vida social ordinaria, a utilizar unas vestimentas que no están dispuestas a utilizar. Y por esa razón, más allá de la desescalada, se dice que la intervención de Israel y de Estados Unidos es para liberar al pueblo de Irán, de manera que sea el pueblo el que escoja cuál es el sistema que va a imperar. Pero tú te puedes estar preguntando, bueno, pero es que luego del ataque sigue habiendo un régimen totalitario, o sea, el régimen no ha cambiado. Sí, eso es lo que hay ahora mismo. Pero no olvidemos que el ataque fue muy reciente y que esto va a evolucionar con la expectativa de que se libere el pueblo iraní y que realmente puedan regresar a un sistema en el que no haya un ayatolá, en el que no haya una imposición de una religión particular, en el que no se utilice la religión como, digamos, como pilar para mantener oprimida a toda una sociedad. Tampoco olvidemos que durante este tiempo de la teocracia muchas personas han muerto en Irán precisamente por oponerse al sistema. Así que no podemos descartar que en efecto hay un propósito de proteger a la ciudadanía iraní. Hay un propósito de desescalar el asunto de la guerra o de la bomba nuclear, de la utilización de armamento nuclear dentro de Irán. Eso también parece ser algo bastante cierto, pero es que no podemos olvidar lo que está ocurriendo en el resto del mundo, que también nos provoca un pensamiento bastante, nos crea suspicacia sobre lo que puede estar ocurriendo en Irán. Piensen qué ocurrió hace algunas semanas en el Caribe, en Latinoamérica. Estados Unidos entró a Venezuela, capturó a Nicolás Maduro, lo llevó y ahora mismo están procesándolo criminalmente por terrorismo y por todos los asuntos que ya ustedes conocen. Esto se ha discutido ampliamente. Pero no olvidemos que Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Estados Unidos necesitaba liberar al pueblo venezolano. El pueblo venezolano hoy día está en una transición, en un proceso de transición a un sistema democrático libre de un verdadero tirano, de un narcotraficante, y estamos transicionando a un sistema en el que los venezolanos realmente pueden progresar económicamente. Pero tengamos muy presente que en Venezuela la producción de petróleo, el intercambio de petróleo, pues era uno de, o es uno de los atractivos económicos más grandes que tienen. ¿A quién Nicolás Maduro le transfería petróleo? A Rusia, a China
y a otros tantos países que definitivamente son enemigos prácticamente del mundo, pero está bien, vamos a no sesgar la conversación, pero yo quiero que tú llegues a tu conclusión. Pero Venezuela, en el régimen totalitario que tenía, definitivamente era muy aliado de Rusia, muy aliado de la China comunista, y en ese sentido, pues pasaban petróleo hacia esos países. Con la entrada de Estados Unidos, el impacto grande que se dio, la sacada de Nicolás Maduro y la caída de ese régimen, la transición que se está dando, pues definitivamente Rusia y China dejan de tener esos abastos de petróleo que venían de Venezuela. ¿Cuál es su próximo, pues, proveedor, su próxima fuente de petróleo? Pues definitivamente Medio Oriente. Eso hay que entenderlo. O sea que no solamente podemos hablar de la necesidad de desescalar el asunto de la guerra nuclear o del armamento nuclear en Irán, sino que también hay que pensar que lo que está ocurriendo tiene algo que ver con el tema del petróleo, el control de los abastos de petróleo a nivel mundial y el acceso que hay al petróleo. ¿Alguien se ha preguntado por qué China no ha pronunciado una sola palabra? ¿Alguien se ha preguntado por qué el resto del Medio Oriente no se ha unido a Irán? Estas cosas nos tienen que inquietar y no es inquietar para preocuparnos, es que tenemos que preguntarnos por qué está pasando. Y yo te lo quiero explicar. Mira, vamos a ver la cuestión aquí en un mapa, más o menos, mapa. Aquí tú tienes los Emiratos Árabes y acá está Irán. Esto que está aquí es agua y se conoce como el Estrecho de Hormuz. Y yo sé que ustedes han escuchado sobre esto quizás en las noticias, en las redes. Este Estrecho de Hormuz es importante porque resulta que este estrecho es la avenida de acceso de mucho del petróleo que sale de Medio Oriente para el resto del mundo. Fíjense que más o menos por acá, y obviamente este mapa no está a escala, bastante grande, está China. ¿De dónde recibiría China el petróleo? Pues precisamente en este viaje que sale de Medio Oriente y pasa hacia Asia. ¿Qué ocurre si cerramos el Estrecho de Hormuz? Pues que los abastos de petróleo no van a llegar a China donde tendrían que llegar. Y que China no puede aliarse con Irán porque da la casualidad que fue el ejército revolucionario iraní el que cerró el estrecho. Ahora mismo, en este momento, por lo menos esperamos que las cosas cambien, pero en este momento el Estrecho de Hormuz está cerrado, vedado por completo. Y el ejército revolucionario iraní estableció que cualquier barco que intente entrar, que intente salir, que haga cualquier movimiento, lo van a atacar y lo van a hundir. Eso quiere decir que los abastos de petróleo que salen de esta área de Medio Oriente y que realmente pueden llegar a diferentes lugares del mundo no están saliendo. Lo que también quiere decir que China, que recibiría petróleo de esta región, no va a recibir el petróleo que necesita. ¿Por qué China no está expresándose? Porque sería aliarse con Irán quien está impidiendo que el petróleo les llegue. Y eso lo tenemos que mirar. Esto no son casualidades. Aquí las cosas ocurren con una razón particular. Ocurren porque, honestamente, el enlace, el matrimonio que puede haber entre estos diferentes países no se debe solamente a la solidaridad, se debe al beneficio que obtienen de estar unidos, de ser solidarios unos con los otros, así como tenemos el Tratado del Atlántico Norte, países que están aliados precisamente para protegerse. También tenemos acuerdos entre diferentes países que son la oposición de Estados Unidos y sus aliados, y esos acuerdos hoy día pues se están viendo un poquito afectados, yo diría que significativamente afectados, porque el petróleo realmente es importante para pues, la transportación, la gasolina, el que las cosas puedan llegar y que naturalmente, pues digamos que hasta para la energía, para la luz eléctrica,
para muchas cosas que impactan directamente la vida cotidiana en muchos de estos países. Así que no te sorprenda de que nadie haya expresado favorecer las posturas de Irán. Lo que pasa es que las posturas de Irán, las que están adoptando hoy día, no le convienen a muchos de los países que de ordinario serían aliados. Dicho esto, pasemos a Estados Unidos. Y tú te preguntas, bueno, ¿y en Estados Unidos qué está pasando? Pues mire, recuerden que lo que ocurre en Estados Unidos nos impacta directamente en Puerto Rico y eso también lo tenemos que considerar. El presidente Trump ha establecido, primero, que este ataque va a continuar. Esto se trata de un conflicto que inició para proteger al resto del mundo del armamento o contra el armamento nuclear que tiene Irán y al que se niegan, digamos, a desescalar. Segundo, precisamente dice Trump que hay que proteger al mundo de los terroristas que están en esta región. Pero hay algo que está pasando dentro de Estados Unidos que también tenemos que conocer. La campaña del presidente Trump para las elecciones del 2024 se fundamentó, el Make America Great Again, se fundamentó en limitar, reducir significativamente la intervención de Estados Unidos en otros países. Él se enfocó su campaña en afirmar que había que mirar hacia Estados Unidos, que había que poner a Estados Unidos primero. Por eso, haz a América grande nuevamente, el movimiento MAGA. Los miembros del movimiento MAGA le están cuestionando al presidente Trump por qué se ha enfocado durante estos pasados meses tanto en otros países que no son Estados Unidos. La situación con Venezuela, el conflicto con México, la lucha que comenzó con Canadá y ahora este conflicto abierto, armado, de frente con Irán, donde dicen algunos de los MAGA Republicans que realmente no había necesidad de intervención. Y yo no te estoy diciendo a ti que tienes que creerle a uno al otro. El presidente Trump dio su explicación y dicho sea de paso, dijo que este conflicto va a durar más o menos 4 semanas. En esas 4 semanas, él entiende que es tiempo, por lo menos que hay acción suficiente para atender lo que estaba ocurriendo en Irán, para liberar el tema de los mercados y definitivamente trabajar el tema de la energía, el petróleo y demás. Pero sus aliados dentro de Estados Unidos están cuestionando de inicio por qué lo hizo. Porque al final del día no se trata de una de las políticas que formó parte de la campaña de los republicanos para la elección del 2024. Y eso lo están cuestionando fuertemente. Ahora, también está el asunto de las elecciones de medio término. Hay unas elecciones ahora en noviembre en Estados Unidos y normalmente, cuando en Estados Unidos un presidente entra a algún conflicto bélico, la nación, como cuestión de sentimiento patriótico, los respalda. De ordinario, el efecto típico que tiene el que Estados Unidos entre a un conflicto es precisamente que la nación se pare detrás del presidente, respalde su gestión y típicamente se dispara los índices de aprobación del presidente en ese momento. Aparentemente eso no es lo que está ocurriendo en este momento. Y no está ocurriendo porque muchos de los seguidores del presidente están cuestionando precisamente por qué hubo la intervención. Cuando la política establecida era no intervenir, enfocarse en Estados Unidos. Y esto pues puede tener algún efecto sobre esas elecciones, puede tener un efecto sobre el respaldo que pueda tener el presidente en este momento. Y tenemos que considerar un punto adicional. Se dio con el caso de Venezuela y se repitió ahora con el caso de Irán. Hubo aprobación del Congreso para esta entrada, para este ataque, para este conflicto. Pues eso es un cuestionamiento que también los MAGA Republicans le están haciendo al presidente. ¿Por qué? Bueno, porque dice la Constitución de Estados Unidos que quien tiene la verdadera potestad para declarar la guerra es el Congreso.
El presidente tiene que, como comandante en jefe del ejército, pedirle permiso al Congreso, porque al final del día el Congreso tiene que aprobar los desembolsos de dinero necesarios para poder hacer el traslado de estas tropas y obviamente la inversión económica que esto implica. Le están cuestionando al presidente Trump si hubo una aprobación del Congreso. Yo quiero ser muy claro con esto para que ustedes tengan los elementos de juicio y lleguen a sus conclusiones. Hay situaciones que el presidente como comandante en jefe puede tomar una decisión y hacer el deployment, hacer el envío de las tropas para atender alguna situación de emergencia, y en ese caso no tiene que pedirle permiso al Congreso. Si la entrada, el ataque, el conflicto que se ha dado hoy día contra Irán se califica como uno de esos, la solicitud del permiso realmente no es necesaria. Ahora, ¿dónde está la línea fina? Si este conflicto, fíjense que no he dicho guerra, he usado la palabra conflicto desde el principio muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que le llamemos guerra, entonces el Congreso tendría que entrar de inmediato, certificar, autorizar, y esto obviamente ya usted sabe que es mediante votación. La mayoría en el Congreso es muy finita en este momento y basta con que 2 o 3 republicanos estén en desacuerdo para que no haya una autorización para iniciar una guerra, o sea, que no haya una declaración formal de guerra. Así que yo pienso que el presidente ha sido sagaz, ha utilizado a su favor y obviamente para muy bien promover sus posturas el discurso. Él le llama un conflicto y un ataque directo a Irán junto con Israel para proteger la seguridad nacional. Un ataque que se hace necesario porque ciertamente la seguridad de la nación está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Los abastos de bombas nucleares y la negativa de Irán a desescalar en este asunto, haciendo amenazas directas, porque fíjense la diferencia. Rusia tiene abastos de bombas nucleares. ¿Por qué no se ataca? Bueno, porque Rusia no ha hecho ningún tipo de expresión abierta y directa de que va a atacar a ninguna otra nación, pero Irán sí lo hizo. Partiendo de esa premisa, el presidente Trump ha utilizado eso como fundamento junto con Irán, que estaba bastante cerca del área, para decir, nuestra seguridad nacional está en riesgo, vamos a entrar y vamos a proteger a nuestra gente. De paso, liberamos Irán, empezamos una transición hacia un gobierno democrático y las personas de Irán, obviamente, pues nos lo van a agradecer. De paso, trabajamos con el asunto energético y abastos de petróleo. O sea, fíjense cómo ellos van relacionando un tema con el otro, pero en Estados Unidos la pregunta es, ¿tenías permiso o no tenías permiso? En Estados Unidos no están cuestionando el asunto de la desescalada, el asunto de las bombas nucleares, del acceso al petróleo. En Estados Unidos continental, o sea, dentro del terruño, lo que están preguntando es, ¿tuviste permiso o no? Y me parece que el presidente Trump ha utilizado muy bien el discurso para decir, 1, yo no inicié una guerra, 2, yo empecé un conflicto, 3, el conflicto se da precisamente para proteger a la nación y como comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, yo tengo la potestad para iniciar esto. Es lo que él ha dicho. Y ha dicho que este conflicto probablemente va a durar más o menos como 4 semanas. Ahí es donde entra la discusión de hoy día. Nuevamente, eso lo dejo para ti, para que tú lo decidas, porque la pregunta es, pues si tú sabes que va a durar 4 semanas, eso no constituye una guerra. Una cosa es entrar, proteger la situación y salir como cuestión de conflicto. Otra cosa es un conflicto que ya tú sabes que va a durar cierto tiempo y hay algunas personas tratando de establecer que esto ha cambiado de definición de conflicto a guerra, lo que tendría naturalmente un impacto directo en la intervención del Congreso para que lo puedan aprobar. Así que ahí es donde está la situación hoy día. El tema de la gasolina, que me parece que es
con lo que vamos a cerrar hoy porque es lo que se está discutiendo hoy día. Mire, en cuanto al tema de la gasolina, la parte más importante que tú tienes que tener presente es que cuando se dio el ataque, esto fue hace poquísimos días, hace 2 días atrás aproximadamente, cuando se dio el ataque, se anunció que el barril de petróleo iba a aumentar aproximadamente en $8. Iba a ser $8 más caro el barril de petróleo. Sin embargo, hay que tener esto presente. En la cadena de eventos, para que un barril de petróleo que hoy aumentó de precio encarezca la gasolina, pues ya usted sabe que hay que comprar ese barril, hay que procesarlo, hay que transformarlo, hay que llevarlo a gasolina y llevarlo a las bombas. Eso no se da de hoy para mañana. Lo que eso quiere decir es que todos los abastos de gasolina que ya habían en el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico, los que ya estaban aquí con el crudo que ya estaba al precio original, esos abastos se tienen que mantener al precio en que se compró originalmente. Por eso es que se sigue diciendo la gasolina no puede subir de precio, al menos no de golpe y porrazo, digamos en los próximos días. ¿Por qué? Primero porque las gasolineras ya tenían sus tanques llenos. Segundo, porque los abastos de gasolina que ya habían en Puerto Rico se adquirieron con el precio original, que era el precio reducido. Y tercero, porque para que el impacto que hubo hace 2 días realmente pase por toda la cadena y llegue a las gasolineras, hoy tiene que pasar tiempo. Así que denuncie cualquier situación de gasolinera que usted vea que ha disparado los precios, porque no se supone que eso ocurra. Y DACO está muy pendiente de eso. Vamos a seguir pendiente de esta situación. Vele usted, obviamente, si usted tiene familiares, pues sabe que estamos orando por cada uno de ellos, por esos miembros del ejército, los diferentes países, por las diferentes naciones, porque honestamente nosotros necesitamos y queremos paz para el mundo. Son situaciones que se dan para crear cierto tipo de estabilidad. Es un poco irónico hablar de inestabilidad para crear estabilidad, pero confiemos, vamos a seguir orando y yo voy a seguir informándole. Cuidado siempre con lo que usted consume en términos de información. Había videos que estaban corriendo por las redes de unos supuestos bombardeos en diferentes lugares de Arabia. Realmente tenga cuidado porque todos eran falsos. Mucho cuidado con la información que usted consume. En estos momentos hay gente inescrupulosa que quiere impactar la opinión pública, que quiere llevarte a que tú creas lo que ellos quieren que tú creas, y nosotros estamos aquí para informarte las cosas como son, para que tú llegues a tus propias conclusiones y de esa manera yo te lo explico Puerto Rico. Recuerda, dale a la campanita y suscríbete al canal para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido y será hasta la próxima.